plan. She's had friends deserting her left, right, and centre. She's fallen out with people such as Katie. Hollywood, la meca de las leyendas, a menudo se pinta como un lienzo de infinitas segundas oportunidades, un lugar donde el carisma lo conquista todo. Pero, ¿qué ocurre cuando una estrella acostumbrada a dictar su propia narrativa se encuentra con un escenario que se niega a escuchar? ¿Podría la ovación más deseada convertirse en el más frío de los silencios, borrando una presencia de la historia misma? Meghan Markle sentía el pulso de Hollywood, un latido que, en su percepción, había comenzado a silenciarse en lo que a ella respectaba. Después de años bajo el incansable escrutinio de la realeza, anhelaba fervientemente retomar las riendas de su propia narrativa, de emerger como una estrella brillante por derecho propio y no simplemente por asociación o herencia. La percepción pública de su poder y su influencia había flaqueado. A pesar de sus ambiciosos esfuerzos, sus proyectos más recientes, aquellos que habían sido presentados con gran pompa y expectativa, no habían logrado encender la chispa esperada en el imaginario colectivo. El aura de glamour y exclusividad que una vez la rodeó parecía desvanecerse, y los murmullos sobre su verdadera relevancia en la despiadada industria del entretenimiento se hacían cada vez más audibles, más difíciles de ignorar. Para ella, sin embargo, esta turbulencia no representaba un final, sino la antesala de un acto dramático, definitivo y creía firmemente triunfal. Había llegado el momento de orquestar un golpe de efecto, una jugada que por su audacia forzaría a todos y de manera crucial a los influyentes que dominaban Hollywood a recordar su innegable presencia. No buscaba un regreso discreto o una reintroducción gradual. Meghan anhelaba un tsunami de titulares, una aparición sorpresa tan impactante que resonaría en cada rincón de la industria, eclipsando cualquier duda o crítica con la fuerza de su innegable carisma y su decidida voluntad. Esto no era un capricho fugaz, sino una estrategia meticulosamente concebida, tejida con la convicción de que solo una demostración pública de su poder residual podría cambiar la marea. Visualizaba los flashes de las cámaras capturando su imagen deslumbrante, las redes sociales inundadas con su nombre y las voces disidentes de los críticos finalmente silenciadas por su capacidad inherente para dominar el foco de atención. Para Meghan, la prestigiosa noche de los Emmy se erigía como la oportunidad perfecta, el lienzo ideal para su obra maestra. No era solo un evento más en el calendario, era un verdadero altar para la fama, un escenario sagrado donde la crème de la crème de Hollywood se congregaba, donde las grandes luminarias consolidaban su poder y los recién llegados, si eran dignos, se anunciaban al mundo. Estaba convencida de que su brillo innato y su indudable magnetismo le abrirían paso, y planeó su entrada con la grandiosidad de una reina que regresa a su trono, lista para reclamar lo que, en su fuero interno, sentía que le pertenecía por derecho. Una esperanza ardiente, casi febril, palpitaba en su pecho. ¿Sería este finalmente el momento triunfal que la catapultaría de nuevo al centro de todo, a la cima de su propio universo? Era una apuesta, sí, pero para Meghan era la única apuesta que valía la pena. La noche se extendía como un tapiz de seda negra bordado con el centelleo de 1000 diamantes y en su corazón latía el evento más codiciado de la temporada, la celebración de los nominados al HBO Max Emmy. No era una simple reunión, era el epicentro indiscutible del poder en Hollywood, una congregación donde el aire mismo vibraba con la energía del éxito y la promesa de futuras glorias. Solo los nombres más relevantes del cine y la televisión, aquellos cuyo trabajo definía las tendencias y cuyas decisiones movían los hilos de la industria, tenían el privilegio de cruzar sus puertas. El gran salón, bañado en una luz dorada y suave, era un espectáculo en sí mismo. Arañas de cristal proyectaban destellos sobre mesas elegantemente dispuestas, donde copas de champán tintineaban con una melodía constante y el murmullo de conversaciones importantes fluía como un río tranquilo. Allí se mezclaban directores visionarios con guionistas galardonados, actores cuyas caras adornaban carteleras mundiales y productores que con un chasquido de dedos podían hacer o deshacer carreras. Eran los creadores de sueños, los artífices de las historias que capturaban la imaginación de millones, y su presencia colectiva formaba un aura impenetrable de exclusividad. Los organizers de HBO Max habían superado todas las expectativas, meticulosamente. Cada detalle, desde la selección musical hasta el menú gourmet, estaba diseñado para crear una atmósfera de triunfo y camaradería selecta.
Este no era un lugar para los aspirantes o los olvidados, era el santuario de la A-List, el club más exclusivo donde la reputación y el talento eran las únicas credenciales válidas. Las sonrisas eran genuinas, los abrazos cálidos y las miradas, aunque a menudo evaluativas, reflejaban un respeto mutuo por el arduo camino recorrido para llegar a esa cima. En cada rincón, la danza del prestigio se manifestaba. Algunos conversaban con la cercanía de viejos amigos forjados en las trincheras de innumerables producciones, otros establecían nuevas conexiones, sellando acuerdos con un apretón de manos y una mirada perspicaz. Para los fotógrafos de Getty y Shutterstock era una misión de oro, cada clic de la cámara capturando un instante de esa constelación de estrellas, un testimonio visual del pulso vibrante de Hollywood en su máxima expresión. Era un mundo autosuficiente, un ecosistema de éxito donde cada miembro sentía su pertenencia, su valía. Este era el escenario, el deslumbrante telón de fondo sobre el cual Meghan Markle, con su audaz y desesperada jugada, estaba a punto de irrumpir. El aire dentro del deslumbrante salón, hasta entonces vibrante, con el murmullo alegre de mil conversaciones y el tintineo optimista de las copas, pareció congelarse en el instante preciso en que Meghan Markle traspasó el umbral. No fue un cambio brusco, sino una sutil, casi imperceptible disipación de la energía, como si una nube helada se hubiese deslizado por el umbral, enfriando el entusiasmo generalizado. Su entrada, concebida como un golpe de efecto deslumbrante, no produjo el efecto deseado. En lugar del calor del reconocimiento o el cortés aplauso que quizás esperaba, lo que flotó en el ambiente fue una quietud repentina, un silencio incómodo que se apoderó de las conversaciones, dejándolas colgando a mitad de frase. Los rostros, antes animados, adoptaron una expresión de sorpresa, luego de cautela. La gente la notó, sí, pero no con la admiración que Meghan anhelaba, sino con una curiosidad teñida de algo inidentificable, quizás molestia. Los destellos dorados de las arañas de cristal parecieron parpadear con menos brillo, y la música de fondo, antes envolvente, se sintió de repente distante y fuera de lugar. Fue un giro dramático, un punto de inflexión en la noche que nadie había anticipado, y mucho menos ella. Una oleada de bajos gemidos y murmullos apenas audibles comenzó a tejerse entre la multitud. No eran de asombro o alegría, sino de algo más parecido a la resignación, la incredulidad o incluso una velada desaprobación. Aquella atmósfera que había sido el vibrante lienzo de la élite de Hollywood se transformó en un espacio de tensión palpable. Cada mirada que se posaba en Meghan, cada susurro que se intercambiaba entre los asistentes, era un sutil indicio de que su presencia había introducido una disonancia, una nota amarga en la sinfonía de la celebración. Lo que una vez fue una muestra fluida de camaradería y orgullo profesional, se convirtió en una serie de reacciones contenidas, de miradas que se desviaban rápidamente, de cuerpos que giraban sutilmente para presentar una espalda. La promesa de una redención gloriosa que Meghan había albergado se enfrentaba, en los primeros segundos de su llegada, a una realidad inesperada y desalentadora. El brillo del salón, que se suponía que la magnificaría, ahora parecía realzar la frialdad que la envolvía, una frialdad que venía del corazón mismo de Hollywood. Los primeros segundos de su incursión en el gran salón de los Emmy fueron como una bofetada helada para Meghan Markle. En lugar del esperado y cálido murmullo de felicitaciones o el cortés aplauso que sin duda había visualizado, la realidad que se desplegó ante ella fue brutal. Lo que la saludó no fue el reconocimiento, sino una oleada de bajos gemidos que se arrastraron por el aire, seguidos de murmullos apenas audibles que crecieron en intensidad, tejiendo una sutil pero inconfundible red de desaprobación. Aquel sonido no de asombro o admiración, sino de una profunda, casi visceral disconformidad, se convirtió en la banda sonora de su entrada. La reacción de la élite de Hollywood no fue ni por un instante sutil. Las cabezas giraron no con curiosidad entusiasta, sino con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. La gente la notó. Claro que sí, su presencia era innegable, pero no de la forma en que ella había planeado. No había admiración en esas miradas, sino una punzante mezcla de incredulidad y, para algunos, una abierta exasperación. Era como si una película se hubiera detenido abruptamente, dejando a los espectadores desorientados, pero también irritados por la interrupción. Las conversaciones, antes fluidas y animadas, se interrumpieron a media frase.
Los contactos visuales se rompieron, desviándose incómodamente, o bien se mantuvieron fijos en ella, con una intensidad que nada tenía de bienvenida. Aquellos que segundos antes compartían risas y brindis ahora se inclinaban para susurrarse al oído. Sus miradas furtivas se dirigían hacia Meghan, juzgando su presencia. No era un mero incidente, era el anuncio de una hostilidad latente, una declaración silenciosa de un ambiente que no la quería allí. Aquellos primeros ecos de disconformidad fueron un preámbulo, un augurio sombrío de lo que vendría a continuación. El tenue murmullo de desaprobación que había recibido a Meghan Markle se había gestado en las esquinas, entre miradas furtivas y susurros cómplices. Pero la tensión alcanzó su punto de inflexión en una de las mesas centrales, donde un grupo de guionistas y productores nominados al Emmy se encontraban inmersos en una conversación animada. De repente, una voz audible lo suficiente para cortar el ambiente ya cargado pronunció con un matiz de exasperación y sarcasmo: «Oh no, ella no». Aquella simple frase, un suspiro de hartazgo más que una exclamación, resonó en el silencio expectante que ya se había cernido sobre el salón. Fue como la chispa que enciende un reguero de pólvora. Esa única observación tan cruda en su franqueza hizo añicos la frágil fachada de la diplomacia de Hollywood. Si antes había sido una ola de murmullos, ahora se transformó en una corriente imparable. La frase corrió de boca en boca, expandiéndose con la velocidad de un virus social. Los que la oyeron la replicaron, los que la captaron por el lenguaje corporal la interpretaron. En cuestión de segundos, la atmósfera ya tensa se electrificó. Las cabezas que antes giraban con cautela, ahora lo hacían con una franqueza casi brutal. Las cejas se alzaron en señal de sorpresa y desaprobación abierta. Conversaciones que habían logrado reanudarse por breves instantes se detuvieron abruptamente a mitad de frase, dejando un eco incómodo en el aire. No había forma de ignorarlo. La energía colectiva de todo el evento se desplomó en sincronía, como si una fuerza invisible la hubiese drenado. El cambio era innegable, visible en cada rostro, en cada gesto. Los abucheos, bajos al principio, emergieron de las profundidades de la multitud, un coro desarticulado pero audible de rechazo. No eran clamorosos, pero sí lo suficientemente claros como para ser devastadores. Meghan Markle, la figura central de su propio golpe de efecto, se encontró de repente no solo observada, sino abiertamente increpada por la industria que anhelaba reconquistar. El murmullo inicial se había convertido en un grito, y Hollywood, el lugar donde las apariencias lo eran todo, acababa de hacer una declaración pública e hiriente. Para Meghan Markle, cuya vida pública había sido durante años una sinfonía de aclamaciones reales, alfombras rojas que se desplegaban a sus pies y un coro de flashes que celebraban cada uno de sus movimientos, el sonido que ahora llenaba el gran salón del Emmy fue un golpe devastador. No eran los susurros velados de antes, ni los incómodos murmullos que se dispersaban entre la multitud. Lo que la alcanzó de lleno fue un estruendo inconfundible y directo: el abucheo público. Un coro desarticulado pero potente, surgido de las profundidades de la élite de Hollywood, resonó en sus oídos como una sentencia inapelable. Hollywood, el lugar que ella creía poder conquistar con una sonrisa estratégica y una pose perfectamente ensayada, la estaba abucheando cara a cara. Cada grito, cada exclamación de desaprobación se sentía como una puñalada directa a la ilusión de control que había cultivado con tanto esmero. En ese único y humillante instante, la fachada cuidadosamente construida, la imagen de invulnerabilidad que se había esforzado por proyectar, se resquebrajó y se pulverizó brutalmente. Era un quiebre no solo de su plan, sino de su propia percepción de sí misma dentro de esta industria. El estruendo que se alzaba sobre el tintineo de las copas y el desvanecido murmullo de las conversaciones fue un recordatorio cruel de que su golpe de efecto se había convertido en su peor pesadilla. Los flashes que ella anhelaba que capturaran su triunfo ahora parecían inmortalizar su derrota, la cruda realidad de una industria que no se dejaba impresionar ni seducir. La humillación era tangible, palpable y se clavaba en lo más profundo de su ser, exponiendo la vulnerabilidad que tanto se había esmerado en ocultar. Había querido titulares. En su lugar recibió una humillación que se grabaría no solo en su memoria, sino en la historia no oficial de aquella noche de los Emmy. Después de la punzante declaración de los abucheos, el impacto en Meghan Markle fue más profundo que el simple sonido. Su mirada recorrió el vasto salón, buscando desesperadamente un ancla, un rostro familiar, un gesto de complicidad entre la multitud que momentos antes había sentido como su escenario.
Anhelaba la sonrisa de un antiguo colega, la mirada tranquilizadora de un conocido de la industria o incluso la simple cortesía de un saludo. Sin embargo, en el selecto círculo de In Hollywood, donde una vez pensó que sus lazos eran inquebrantables, se encontró con un vacío desolador. Una barrera invisible, fría y cortante como el cristal se materializó a su alrededor. No había empujones para acercarse ni manos extendidas para estrechar la suya. Los rostros, antes apenas disconformes, ahora mostraban una mezcla de incomodidad y evasión. Era como si un interruptor se hubiera accionado en la psique colectiva de los presentes. Las personas que segundos antes estaban inmersas en sus conversations, al sentir su presencia, levantaban la vista solo para desviarla rápidamente, sus ojos buscando cualquier punto fijo en el salón que no fuera ella. No había aliados visibles, solo una multitud que, en un acuerdo tácito, le negaba cualquier reconocimiento. La frialdad no era accidental, era una elección deliberada, un mecanismo de defensa de la élite que la rodeaba. Sus amigos, o quienes una vez lo fueron, parecían haberse disuelto en el reluciente tapiz del evento, absorbiéndose en grupos cerrados, sus cuerpos ligeramente girados para ofrecerle la espalda. Los poderosos que antes contestaban sus llamadas y la elogiaban públicamente, ahora parecían estar bajo un encantamiento que los hacía invisible a su presencia. Este era Hollywood en su expresión más cruda, un lugar donde la credibilidad se ganaba con méritos y el estatus se mantenía por invitación, no por intrusión. A medida que Meghan avanzaba lentamente y con una dignidad tensa, el espacio a su alrededor parecía crecer, transformándose en un aislamiento palpable. La barrera no se veía, pero se sentía. Era el desprecio silencioso, la indiferencia activa que la separaba del resto de la multitud, dejándola en una isla de soledad en medio de un océano de estrellas. El golpe no era solo el abucheo, sino la devastadora constatación de que aquellos a quienes una vez consideró sus aliados más firmes, ahora formaban parte de un frente unido en su contra, una pared inexpugnable de rechazo. Entre las figuras más rutilantes que adornaban el espléndido salón del Emmy, Zendaya brillaba con una luz propia, charlando animadamente con un grupo de estilistas, su risa ligera y contagiosa resonando en el aire. Representaba el epítome del éxito y la relevancia en Hollywood, la encarnación de la gracia sin esfuerzo y el talento innegable. Su conversación fluía con naturalidad, sus gestos eran amplios y expresivos, y el círculo a su alrededor desprendía una calidez inconfundible. Pero entonces, un imperceptible destello en la periferia de su visión captó la atención de Zendaya. Desde la esquina de su ojo divisó a Meghan Markle, acercándose lentamente, con una sonrisa que intentaba disimular la tensión en sus hombros. La transición de Zendaya fue un movimiento de una fluidez casi sobrenatural, demasiado perfecto para ser una simple coincidencia. En un instante, sin romper el ritmo de su conversación, sin siquiera un atisbo de interrupción en su expresión, giró su cuerpo de manera elocuente, con una gracia que parecía ensayada, pero que en realidad era puro instinto de supervivencia en el despiadado circo de las apariencias. Zendaya tiró de su asistente hacia sí, sumergiéndose en una conversación aún más profunda y animada. Sus palabras se volvieron intensas, sus ojos fijos en la persona a su lado, creando una burbuja impenetrable alrededor de su grupo. La señal fue inconfundible, cortante en su sutileza. Meghan Markle había sido excluida, su aproximación bloqueada antes incluso de que pudiera formular un saludo. No hubo necesidad de palabras ásperas ni de gestos explícitos. La maniobra fue un acto maestro de evasión social, una demostración de cómo la élite de Hollywood podía, con una elegancia escalofriante, erigir una barrera de invisibilidad alrededor de aquellos a quienes consideraba una liability. Para Meghan, el desaire fue un recordatorio punzante de que sus antiguos aliados no solo la habían abandonado, sino que estaban activamente evitando cualquier contacto, solidificando esa fría barrera invisible de desprecio que se alzaba entre ella y el resto del salón. En el epicentro del resplandor de Hollywood, Pedro Pascal se erigía como una de las estrellas más codiciadas y admiradas de la noche. Rodeado por un círculo de colegas, su risa era genuina, sus gestos animados, el epítome de la camaradería y el éxito sin reservas que impregnaba la celebración del HBO Max Emmy. Era un imán para las miradas y las conversaciones, un pilar del círculo íntimo al que Meghan Markle anhelaba desesperadamente pertenecer. Mientras Meghan, con una determinación tensa bajo su sonrisa cuidadosamente practicada, se abría paso lentamente por el salón, su figura se aproximaba al grupo animado de Pedro Pascal. Él, inmerso en un intercambio jovial, percibió su cercanía.
No fue un encuentro directo, ni siquiera un roce, sino una conciencia instintiva de que su órbita estaba a punto de cruzarse con la de ella. El ambiente a su alrededor, que ya era una zona de evitación para muchos, pareció volverse más pesado, más incómodo. La reacción de Pedro Pascal fue un estudio de la evasión social llevada a la perfección, una demostración silenciosa de las reglas no escritas que regían aquella élite. Con una fluidez que solo los años de experiencia en la industria podían conferir, el actor se excusó a media risa. Su disculpa fue breve, sus ojos esquivaron los de Meghan que se acercaban y su cuerpo giró con una rapidez casi imperceptible pero cargada de intención. En un instante se deslizó entre sus colegas y desapareció discretamente hacia la relativa seguridad del bar, como una sombra que se desvanece en la penumbra. Su partida no fue un acto de hostilidad abierta, sino una maniobra sutil, un paso atrás deliberado para evitar cualquier contacto que pudiera implicar una asociación no deseada. En Hollywood, donde la imagen es el aliento vital, ser visto con ciertos individuos podía ser una carga. La acción de Pedro Pascal, tan elegante como decisiva, era un eco más de la barrera invisible que se había alzado alrededor de Meghan. Una prueba innegable de que incluso las luminarias más amables y accesibles estaban dispuestas a evitarla para mantener su propia órbita libre de cualquier mancha o controversia. Mientras Meghan Markle continuaba su tensa travesía por el salón, la barrera invisible que la rodeaba no era solo producto de las maniobras discretas de algunas estrellas. Era una esquiva generalizada, un fenómeno palpable que se extendía a través de la multitud como una onda de marea fría. Lo que antes había sido la evasión de Zendaya o la retirada estratégica de Pedro Pascal, ahora se convertía en la norma, un protocolo no declarado que la élite de Hollywood seguía con una unanimidad desoladora. Incluso aquellos que en circunstancias normales habrían gravitado hacia su órbita con la esperanza de una cita, una sonrisa o una fotografía rápida, ahora miraban hacia otro lado con una determinación inquebrantable. Los estilistas, siempre ávidos de una nueva tendencia o un comentario que pudiera generar titulares, de repente encontraban el intrincado diseño del techo o la burbuja de champán en sus copas mucho más fascinantes que la figura de Meghan. Los periodistas, cuyo instinto era siempre buscar la primicia y el rostro que pudiera vender una historia, evitaban cualquier contacto visual, sus libretas y cámaras enfocadas en cualquier otra dirección. Era como si la presencia de Meghan fuera una carga contagiosa, una mancha que nadie en esa sala de prestigio deseaba arriesgarse a adquirir. La asociación en Hollywood no era simplemente una cuestión de amistad, era una moneda, un activo tangible que podía subir o bajar el valor de uno en el implacable mercado de la fama. Y en ese momento el stock de Meghan había caído en picada hasta el punto de que nadie quería ser visto estrechándole la mano o incluso compartiendo un mismo encuadre fotográfico. Nadie quería ser fotografiado con ella, susurró más tarde un insider. Nadie quería ser visto dándole la mano. En Hollywood la asociación es moneda y las acciones de Meghan se habían hundido. La sutil coreografía de evasión se manifestaba en cada grupo, en cada par de ojos que se encontraban con los suyos y se desviaban, en cada cuerpo que se giraba para ofrecerle una espalda. La sala, antes bulliciosa, ahora parecía vibrar con un mensaje unificado e implacable. No solo no era bienvenida, sino que se la estaba activamente excluyendo, y la élite de la industria estaba resuelta a dejarlo claro, sin importar cuán doloroso fuera el mensaje. El vasto salón, que Meghan había imaginado como un pasillo triunfal, se había convertido en un espejo cruel de su menguante influencia. Cada cabeza desviada, cada risa que se extinguía a su paso, cada gesto de evasión por parte de Zendaya o Pedro Pascal no eran incidentes aislados. Eran piezas de un rompecabezas devastador que lentamente comenzaba a encajar en su mente. Era la cruda revelación de que su estatus en la intrincada jerarquía de Hollywood había colapsado. Lo que antes había sido el eco de la realeza o la promesa de una estrella en ascenso, ahora era una melodía desafinada, un prestigio en picada que se manifestaba en la indiferencia activa de los presentes. En Hollywood la reputación no era solo una cuestión de fama o reconocimiento, era la moneda más valiosa, el activo que abría puertas o las cerraba con estrépito. Y en ese momento el valor de Meghan se había desplomado de forma irrecuperable. Su stock, como decían los insiders sin tapujos, se había hundido. Ya no era la prometedora estrella que había llegado con el halo de la realeza, sino una liability, un riesgo que nadie en esa sala de poder estaba dispuesto a asumir. La idea, antes inconcebible, de ser una carga en lugar de un codiciado activo, se cernía sobre ella con una gravedad ineludible. Esta no era la Meghan Markle de antaño, la que podía flotar sin esfuerzo por cualquier sala
y deleitarse con la atención aduladora. Esa figura se había desdibujado. Ahora, su mera presencia se percibía como un pasivo, un potencial foco de controversia que la élite prefería eludir a toda costa. El rechazo era palpable, un frío manto que envolvía cada uno de sus movimientos, y la dolorosa verdad resonaba con una claridad ensordecedora. No era la duquesa que traía glamour, ni la estrella que aportaba brillo. Era la invitada no deseada, y Hollywood se estaba asegurando de que lo sintiera en cada fibra de su ser, en cada fibra de su menguante prestigio. Lo que muchos asistentes pudieran haber interpretado como una aparición impulsiva o un error social por parte de Meghan Markle era en realidad algo muy distinto. Lejos de ser un evento accidental, su presencia en la exclusiva celebración del HBO Max Emmy aquella noche era una jugada maestra, calculada al milímetro por su equipo de relaciones públicas. No era un capricho, sino una apuesta audaz y desesperada, nacida de la necesidad de revertir una racha de fracasos profesionales que habían mermado su prestigio. La idea era simple: irrumpir, deslumbrar y, de paso, recordar a Hollywood la fuerza de su nombre. Los insiders de la industria, siempre al tanto de los intrincados juegos de poder y las estrategias mediáticas, no dudaron en confirmar que no se trataba de una llegada casual. Su equipo conocía con precisión el lugar exacto del evento, la hora en que las estrellas de la A-list harían su entrada triunfal y la magnitud del bullicio que generaría aquella sala. Para Meghan era el lienzo perfecto para un golpe de efecto que, esperaba, la catapultaría de nuevo al centro de la conversación, eclipsando los murmullos de su menguante influencia. Había sido un año difícil, los ecos de un acuerdo fallido con Spotify aún resonaban, una mancha ineludible en su historial reciente. Su podcast Bajo Lemonata Media luchaba por ganar tracción, incapaz de capturar la imaginación del público como se había previsto, y su ambiciosa marca de estilo de vida, un proyecto tan vago que incluso sus más leales seguidores encontraban difícil de describir, permanecía en un limbo de promesas incumplidas. Meghan necesitaba una victoria, un momento que le recordara a todos, incluida ella misma, que Steele poseía el carisma para comandar titulares. La noche del Emmy se presentaba como esa oportunidad de oro, la última carta en una mano que se le estaba escapando. Su equipo había visualizado el escenario con precisión quirúrgica. Meghan entraría, las cámaras la adorarían y los titulares del día siguiente proclamarían su glorioso comeback. No era solo la búsqueda de flashes, era una declaración de intenciones, un intento de reclamar su lugar entre las estrellas más brillantes de Hollywood, incluso si ese lugar tenía que ser creado por la fuerza de su propia determinación. Era una audaz, casi temeraria, apuesta por la relevancia en un mundo que parecía haber comenzado a olvidar su brillo. El golpe de efecto cuidadosamente calculado por Meghan Markle y su equipo para la noche del Emmy, una audaz apuesta por un comeback en Hollywood, ocultaba una falla crucial, un defecto fatal que la condenaría antes de que la noche siquiera avanzara. Desde la perspectiva de la élite de la industria, la entrada de Meghan carecía de cualquier justificación legítima, de cualquier razón que le diera derecho a su presencia en ese santuario. No había nada que celebrar en su nombre, ningún proyecto reciente que la hubiera catapultado a la conversación relevante, ni un solo logro que pudiera servir de pasaporte. La noche era una celebración de la excelencia artística, el fruto de años de guiones meticulosos, direcciones magistrales, actuaciones conmovedoras y una creatividad incansable. Era un homenaje al trabajo duro y a la dedicación, a la forja de carreras a través del mérito. Meghan, por otro lado, tenía poco que mostrar. Su acuerdo con Spotify había sido un fracaso público, una desilusión sonora. El relanzamiento de su podcast Bajo Lemonata Media se arrastraba, luchando por encontrar una audiencia que le diera la atracción esperada. Y su prometedora marca de estilo de vida seguía siendo un concepto tan vago y difuso que incluso sus seguidores más leales batallaban por explicar qué ofrecía realmente. En un salón repleto de personas que habían ganado su lugar bajo los focos, su presencia se percibía como hueca, casi insultante. Era la intrusa en un banquete de logros. Lo que ella consideraba una estrategia para reclamar un titular, la industria lo veía como una cruda manifestación de desesperación. Ella cree que puede simplemente irrumpir en una fiesta del Emmy, susurró un productor con desdén, su voz cargada de la mentalidad imperante en Hollywood. Esto no es una sesión de fotos, esto se trata del trabajo. Y ese precisamente era el problema más flagrante del plan de Meghan. La falta de una invitación oficial, aunque ignorada por su ambición, era una verdad ineludible en un mundo donde tales formalidades lo eran todo.
Su intromisión, lejos de ser percibida como un acto de audacia, se interpretó como una muestra de su desconexión con la realidad de la industria y las reglas tácitas que la regían. El plan de Meghan, brillante en su concepción estratégica, se desmoronaba ante la falta de contenido sustancial y, lo más crucial, la ausencia de una credencial básica: la invitación que validara su derecho a estar allí. La presencia de Meghan Markle en la celebración del HBO Max Emmy, un golpe de efecto que buscaba desesperadamente reactivar su relevancia, resonaba en el salón con una vibración hueca, casi discordante. Para los asistentes, figuras que habían labrado su camino en la industria a través de años de esfuerzo, talento y dedicación incansable, su irrupción sin invitación oficial se percibía como un gesto que traspasaba los límites de la audacia para adentrarse en el terreno de la insolencia. No era solo la falta de méritos recientes lo que la hacía desentonar, era la palpable desesperación que emanaba de cada uno de sus movimientos, de cada sonrisa forzada. Un productor cuyo nombre se mantiene en el anonimato, pero cuya opinión representaba el sentir generalizado de la élite, observó con un dejo de desdén: ella cree que puede simplemente irrumpir en una fiesta del Emmy. Esto no es una sesión de fotos, esto se trata del trabajo. Esta frase, lapidaria en su simplicidad, encapsulaba el juicio implacable de Hollywood. La industria, a sus ojos, no era un mero telón de fondo para el comeback de una celebridad, era un santuario forjado por la creatividad, el sudor y la pasión por el oficio. Los presentes, que habían invertido décadas en perfeccionar su arte, dirigir historias, dar vida a personajes y tejer la magia del cine y la televisión, sentían su presencia como una afrenta personal. Su ambición de escalar sin haber trabajado por su lugar, de reclamar un asiento en la mesa sin haber contribuido al banquete, era visiblemente ofensiva. La pompa y el glamour de su vestido, el maquillaje impecable y el peinado perfecto, en lugar de impresionar, solo servían para acentuar la percepción de que su acto era superficial, una exhibición sin sustancia en un lugar donde la sustancia lo era todo. A medida que Meghan intentaba navegar el mar de caras que la evitaban, el peso de su liability se volvía insoportable. Su plan no solo había fallado, sino que se había transformado en un espectáculo de su propia desesperación. Los murmullos de rechazo se habían solidificado en una sentencia tácita. Su presencia no era solo inoportuna, era un insulto a la esencia misma de la celebración, a la dedicación de quienes, a diferencia de ella, habían ganado su lugar con mérito y sacrificio. Mientras Meghan Markle se movía o intentaba moverse por el gélido salón del Emmy, la verdadera magnitud de su declive profesional se cernía sobre ella como una sombra opresiva. No eran solo los abucheos o las miradas esquivas, era la pesada carga de una serie de proyectos fallidos que la perseguían, la verdadera razón de su desesperada jugada. Los insiders de Hollywood no solo juzgaban su intrusión, la evaluaban a través del prisma de un historial reciente que distaba mucho de ser estelar. El acuerdo con Spotify, que había sido anunciado con tanta fanfarria y que prometía ser una plataforma global para su voz, se había desvanecido en una decepción pública sonora. El proyecto, que se esperaba que la consolidara como una poderosa figura mediática, terminó siendo una costosa lección de lo efímero de las alianzas en la industria del entretenimiento. Fue un fracaso que resonó, un eco constante que confirmaba los susurros sobre su menguante poder estelar. Para Hollywood, donde los contratos rotos y las producciones abandonadas se registran con una precisión implacable, el fiasco de Spotify no era un secreto, sino un estigma. A este se sumaba el relanzamiento de su podcast, ahora bajo la égida de Lemonata Media. Lejos de despegar con el ímpetu de un nuevo comienzo, el programa luchaba por encontrar tracción, su audiencia fluctuaba y su impacto cultural era, en el mejor de los casos, marginal. No lograba generar el tipo de conversación o influencia que Meghan anhelaba y que su equipo había prometido. Era otro eslabón en la cadena de proyectos que no conseguían capturar la imaginación del público, dejando a su paso una sensación de oportunidad perdida y potencial desaprovechado. Y luego estaba su enigmática marca de estilo de vida, un concepto que, a pesar de sus esfuerzos por promocionarla, seguía siendo dolorosamente vago. Incluso sus seguidores más acérrimos y sus simpatizantes más devotos batallaban por comprender qué ofrecía exactamente o cuál era su propósito real. La promesa de una nueva empresa que redefiniría su identidad posrealeza se mantenía en un limbo difuso, incapaz de generar la cultural splash que desesperadamente buscaba. Este panorama de promesas incumplidas y proyectos sin brillo era el telón de fondo de su intrusión en el Emmy, una verdad ineludible que los ojos críticos de Hollywood no tardaron en descifrar. Mientras la sombra de proyectos fracasados se cernía sobre Meghan Markle, la presencia de la figura real convertida en celebridad no solo había trastocado la armonía social del salón,
sino que había desatado un silencioso desorden detrás de bambalinas. Los organizers del evento, quienes habían pasado meses meticulosamente planificando cada detalle, desde la colocación de las mesas hasta los horarios de los fotógrafos y los protocolos de seguridad, se encontraron de repente sumidos en un dilema de proporciones inesperadas. La última cosa que habían anticipado era la irrupción de una figura de su calibre sin ninguna autorización. Los testigos recordaban haber visto a los guardias de seguridad del HBO Max Emmy reunidos cerca de la entrada, sus rostros tensos, sus tabletas brillantes mientras revisaban frenéticamente las listas de invitados digitales. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de cada miembro del equipo. Un coordinador, con la voz apenas un murmullo ansioso, se comunicaba a través de su auricular: ella no está en la lista. Triple check, por favor. La confirmación no hizo más que agravar el problema. Se enfrentaban a una situación sin salida, un verdadero no-win situation. Debían arriesgarse a una escena pública arrastrando a Meghan Markle fuera del salón frente a la A-list de Hollywood, provocando un escándalo viral que eclipsaría el propósito del evento. ¿O debían permitirle quedarse lidiando en silencio con las incómodas repercusiones y el precedente que esto sentaría? Era una danza delicada entre el protocolo estricto y el temor a una confrontación mediática que podía ser aún más dañina. Las implicaciones eran enormes. La presencia de Meghan, la intrusa en el banquete de logros, no solo era una afrenta para los asistentes, sino un desafío directo a la meticulosa organización y a la exclusividad del evento. Los organizers, acostumbrados a un control férreo, se encontraban en un punto de quiebre, forzados a tomar una decisión rápida y discreta que, sabían, sería observada y juzgada por la implacable máquina de Hollywood. El dilema silencioso se cernía sobre ellos, tan frío y cortante como la indiferencia que Meghan había encontrado en el salón. El dilema que los organizers enfrentaban, un nudo apretado de protocolo y relaciones públicas, no podía prolongarse. Tras unos instantes de tenso y febril conciliábulo, susurros urgentes intercambiados con gestos cortantes, la decisión final se forjó en la zona de servicio del gran salón del HBO Max Emmy. La A-list de Hollywood observaba, no con ojos curiosos, sino con la expectativa silenciosa de ver cómo la intrusión sería gestionada. Se decidió evitar un espectáculo que pudiera dar a Meghan Markle la notoriedad, aunque negativa, que tan desesperadamente buscaba. No habría forcejeos ni escenas dramáticas. Pero en cambio, la estrategia sería cortarle las alas. Un miembro del personal de seguridad, con una formalidad inquebrantable que enmascaraba la tensión del momento, se acercó a Meghan. Con un tono de voz bajo pero firme, le indicó la necesidad de reubicarse. No fue una petición, fue una instrucción. La sonrisa de Meghan, antes tensa y esperanzada, se congeló. Su golpe de efecto se había desmoronado ante sus propios ojos, transformándose en una humillación pública que se grabaría a fuego en la memoria de la noche. Meghan fue conducida no con rudeza, sino con una eficiencia impersonal, lejos del bullicio central, lejos de la efervescencia de las conversations entre los ganadores y nominados. Su paso se volvió más lento, cada metro un eco de su prestigio en picada. La alfombra roja que ella anhelaba pisar con triunfo se había esfumado bajo sus pies. No hubo aplausos, ni fotógrafos luchando por capturar su imagen. Los presentes, que seguían su silencioso movimiento con miradas que no expresaban simpatía, sino una fría satisfacción, se aseguraron de que la barrera invisible a su alrededor se mantuviera intacta, inquebrantable. Su destino no era una mesa entre los nombres ilustres, ni un asiento con vistas privilegiadas al escenario. Fue un lugar discreto, casi olvidado, cerca del pasillo de salida, un rincón desde donde el resplandor de los focos se sentía lejano y la música llegaba como un eco amortiguado. Allí, mientras los nominados brindaban con copas de champán burbujeante, a Meghan le ofrecieron, con una calculada indiferencia, un simple vaso de agua. No había tratamiento de alfombra roja ni acceso a la prensa. Estaba allí, sí, físicamente presente, pero despojada de cada privilegio, de cada ápice de estatus que definía la noche. Era una aniquilación sutil pero devastadora. Los insiders más perspicaces comprendieron el mensaje. Su presencia querían minimizarla. Ella no era una invitada, era un problema. Y ese dolor, el de ser reducida a un inconveniente en un lugar que una vez creyó poder dominar, era más cortante que cualquier abucheo. La humillación no residía solo en el rechazo sonoro, sino en ser relegada, empequeñecida, hecha irrelevante en el corazón de Hollywood. En ese instante, su comeback no solo había fracasado, había sido desmantelado pieza a pieza, en un silencio ensordecedor. Hollywood, una ciudad construida sobre fachadas de sonrisas, apretones de manos y conversaciones cuidadosamente ensayadas, a menudo disimulaba el desdén bajo una capa de cortesía.
Pero aquella noche de los Emmy fue diferente. La sala entera había emitido un veredicto silencioso y unificado que superaba cualquier mero desaire individual. Había un pacto tácito que se había sellado, una resolución colectiva para negar a Meghan Markle no solo la validación, sino el oxígeno mismo que alimentaba la chispa de su existencia pública. El eco de los abucheos, que minutos antes había resonado con una crudeza devastadora, comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más insidioso y letal, una indiferencia completa. Las conversaciones, que se habían interrumpido abruptamente con su llegada y con la humillación pública, ahora se reanudaban, pero deliberadamente, con una nueva vivacidad. La gente volvía a reír, a brindar con champán, a entablar discusiones apasionadas sobre la industria, pero lo hacían con una conciencia aguda de su exclusión. Los grupos se angularon sutilmente, sus cuerpos girando de tal manera que incluso en un salón abarrotado se creaba un espacio vacío y palpable alrededor de la mesa solitaria de Meghan. Los fotógrafos, que antes habían evitado el contacto visual con desesperación, ahora simplemente la ignoraban, sus lentes enfocándose con avidez en las estrellas que sí pertenecían, capturando la alegría de los nominados, que chocaban sus copas como si Meghan simplemente no existiera en ese espacio. Esta negación de la atención era para Meghan más hiriente que cualquier grito o insulto. Los abucheos eran una forma de interacción, una prueba de que, para bien o para mal, aún generaba una reacción. Pero la indiferencia, el desvanecimiento en la invisibilidad activa, era la crueldad definitiva de Hollywood. Era la constatación de que su golpe de efecto no solo había fracasado, sino que la había llevado a una insignificancia pública, a la dolorosa realización de que la industria había decidido colectivamente que ella ya no importaba. No hubo sonrisas fingidas, ni aplausos por obligación, ni siquiera la falsa cordialidad de Hollywood. Solo susurros, ojos en blanco y el tipo de miradas frías que calaban más hondo que las palabras más punzantes. La sala había dictado su sentencia y Meghan era la condenada al olvido. El veredicto colectivo de la noche no terminó cuando las luces del salón se atenuaron o cuando los últimos invitados se retiraron. Lo que siguió fue una consecuencia aún más fría y calculada, una extensión de la indiferencia que había envuelto a Meghan Markle, la cruel borradura de su historia. Event organizers y los productores de HBO Max actuaron con rapidez y una determinación implacable, moviéndose para asegurar que la presencia de la intrusa fuera literalmente borrada de los anales de la noche. En los días after el evento, el nombre de Meghan fue conspicuous por su ausencia en cada comunicado de prensa oficial, en cada resumen del evento que circuló por la industria. No se la mencionaba. Si su golpe de efecto buscaba un tsunami de titulares, lo que obtuvo fue un silencio sepulcral, una negación absoluta de su existencia en el relato de la noche. La máquina de relaciones públicas de Hollywood se movió con una eficiencia espantosa para controlar la narrativa, asegurándose de que su nombre no tuviera ningún rastro en la versión oficial. Las galerías de fotos repletas de estrellas, circuladas por agencias poderosas como Getty y Shutterstock, contaron la historia de una noche deslumbrante, pero sin ella. A pesar de que Meghan había estado visiblemente en el salón, caminando entre las mesas y ocupando su asiento marginado, no había una sola imagen de ella en esos archivos cuidadosamente curados. Las tomas de background, los ángulos cándidos que a menudo capturaban momentos inesperados, fueron escrupulosamente recortados o directamente archivados. Era como si una mano invisible hubiera pasado por cada fotografía, eliminando su figura con una precisión que rozaba lo fantasmal. En un intento desesperado por contrarrestar esta aniquilación, el propio equipo de Meghan intentó distribuir sus propias fotos a los servicios de cable la mañana siguiente. Eran tomas estratégicamente iluminadas, diseñadas para sugerir que ella efectivamente pertenecía a aquel distinguido evento, pero las agencias, con una frialdad profesional, se negaron a publicarlas. La explicación fue sencilla y brutal, según reveló un publicista. Nobody wanted to run Meghan's photos from an event she wasn't invited to. It would look like an endorsement. La puerta no solo se había cerrado, sino que se había sellado. Meghan Markle había construido su carrera posrealeza sobre la curación de su imagen, desde documentales de Netflix meticulosamente editados hasta entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Pero esta vez no pudo hilvanar la historia a su conveniencia. Hollywood se aseguró de que no solo fuera abucheada en tiempo real, también la borró de la historia, como si nunca hubiera estado allí. Para alguien que anhelaba la relevancia, la invisibilidad se convirtió en la más cruel de las humillaciones.
la demostración total de que su poder estelar no solo se desvanecía, sino que se había extinguido por completo. En el reluciente salón del HBO Max Emmy, mientras las últimas copas tintineaban y los laureados se retiraban con sus merecidos triunfos, Meghan Markle se enfrentó a la verdad más dura, una revelación que resonó con la frialdad del metal. Su fulgor estelar no solo se desvanecía, sino que Hollywood, con su implacable total eraser, lo había extinguido por completo. El golpe de efecto que había concebido con tanta desesperación para un comeback había culminado en la aniquilación más dolorosa para alguien que vivía de la atención pública: la invisibilidad activa y la borradura sistemática de su presencia. La industria del entretenimiento había hablado. No lo hizo con comunicados de prensa o entrevistas mordaces, sino con el lenguaje universal de la exclusión colectiva. La avalancha de desaires, la barrera invisible erigida a su alrededor por Zendaya y Pedro Pascal, la evasión generalizada de stylists y photographers, el silencioso dilema de los organizers y, finalmente, la relegación a un asiento insignificante con un vaso de agua. Todo había culminado en este último y devastador acto. Había querido relevancia por proximidad y Hollywood le había respondido con la distancia más absoluta. La noche after que Meghan había soñado, llena de titulares gloriosos, Meghan Markle deslumbra con aparición sorpresa, se transformó en la más cruel de las pesadillas. Probablemente imaginó paparazzi capturando cada uno de sus movimientos, su nombre en boca de todos, y a los críticos silenciados por su renovada capacidad para comandar la atención. Pero instead se encontró con el castigo más severo que Hollywood puede infligir: la total eraser. Los organizers del evento y los productores de HBO Max se movieron con una eficiencia y una decisión implacables. El nombre de Meghan no apareció por ningún lado en los comunicados de prensa oficiales ni en los resúmenes del evento. Las galerías de fotos repletas de estrellas, cuidadosamente distribuidas por Getty y Shutterstock, la excluyeron por completo, incluso en momentos en que su figura era visible en la sala. Las tomas de background, los ángulos que solían capturar lo inesperado, fueron meticulosamente recortados o simplemente descartados. Era como si para Hollywood ella nunca hubiera estado allí. El equipo de Meghan intentó desesperadamente impulsar sus propias fotos a los servicios de cable la mañana siguiente. Imágenes estratégicamente iluminadas que buscaban una legitimidad que ya no poseía. Pero las agencias declinaron publicarlas. Un publicista lo explicó sin rodeos: "Nobody wanted to run Meghan's photos from an event she wasn't invited to. It would look like an endorsement." Era el final de la línea. Meghan Markle había edificado su carrera post-realeza sobre la curación de las ópticas, desde documentales de Netflix minuciosamente producidos hasta entrevistas seleccionadas para controlar la narrativa. Pero esta vez, la historia no podía ser hilvanada a su gusto. Hollywood se aseguró de que no solo fuera abucheada en tiempo real, también la borró de la historia como si su presencia jamás hubiera manchado el brillo del evento. Para alguien que anhelaba la relevancia con cada fibra de su ser, la invisibilidad se convirtió en la más dolorosa de las humillaciones, la cruda verdad del estrellato extinto. Su comeback no solo había fracasado, había sido anulado, su imagen borrada, su existencia pública silenciada por el colectivo de una industria que ya no la consideraba una de los suyos. Qué historia tan cruda y reveladora hemos presenciado hoy, ¿verdad? La caída de Meghan Markle no fue solo un revés profesional, fue una dolorosa lección sobre las verdaderas reglas de un mundo que bajo su brillo es implacable. Nos recuerda que incluso con el halo de la realeza, el mérito y la autenticidad tienen un peso que ninguna ambición, por audaz que sea, puede sustituir. Es el cruel veredicto de una industria que no perdona la intromisión ni la falta de sustancia. Y en esa borradura total, Meghan descubrió que para quien anhela la atención, la indiferencia es la humillación más profunda. Historias como esta, que desnudan las realidades detrás del telón, son las que nos apasiona contar aquí en Finalmente lo confesaron. Si esta reflexión ha resonado con ustedes, los invito a dejar un me gusta, compartir este episodio y, por supuesto, a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Desde el fondo de mi corazón les deseo a todos ustedes y a sus familias salud, paz y toda la felicidad del mundo.